nombre es Octavio Larraín, soy monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta corresponde a la clase número 6, donde seguiremos viendo atributos del programa Adobe Illustrator. Ya, primero vamos a repasar algunas cosas de las mesas de trabajo y primero entender que la mesa de trabajo es el área o la página donde nosotros vamos a estar trabajando y que en un archivo de Illustrator puede haber más de una. Nosotros para poder acceder a ella, para editarla, podemos irnos al menú de herramientas y a la opción mesa de trabajo. Cuando se activa, se va a destacar la última mesa de trabajo en la que estamos trabajando o la que nosotros seleccionemos. Al tenerla seleccionada, podemos modificar su medida en el panel de arriba, en el panel de control, o modificarla manualmente tomándola desde los costados o desde los controladores en las esquinas. De esa manera nosotros cambiamos la medida de manera manual, pero si lo queremos hacer matemáticamente podemos, como decía, transformar arriba en el panel de control. También una mesa de trabajo puede tener una medida estándar. En el menú donde dice a medida quiere decir que nosotros entregamos la medida. También podemos elegir alguna de las medidas que están estandarizadas para imprimir carta tabloide legal, A4, etc. También están para pantallas, para video, para cine, etc. ¿Ya? Entonces una mesa de trabajo podemos acceder desde el botón mesa de trabajo o también apretando Shift O. Al apretar Shift O vamos a acceder a lo mismo y se nos va a seleccionar la mesa de trabajo en la que estamos trabajando. Cuando tenemos una mesa de trabajo seleccionada, podemos también moverla para alejarla, acercarla, etc. Podemos moverla dentro del espacio de trabajo completo y al moverla, igual que como la mayoría o todos los comandos que hemos visto, si al moverla antes de soltar yo aprieto el Alt, mi puntero cambia y aparece una flecha negra con una flecha blanca de fondo. Eso quiere decir que se está copiando. Y en este caso yo copio la mesa de trabajo completa. Si aparte yo sin soltar el Alt aprieto el Shift, el movimiento en el que yo la estoy moviendo va a ser ortogonal, en diagonal o hacia abajo, hacia el costado. Entonces ahí yo copié la mesa de trabajo y se copia con todo el contenido que tenga la mesa de trabajo. Eso no va a funcionar si la capa en la que tenemos contenido la tenemos bloqueada. Si tenemos una capa bloqueada y movemos la mesa de trabajo, todo lo que esté en esa capa bloqueada no se va a copiar. Voy a mover el resto y en este caso no fue nada. Entonces, accediendo nuevamente a la opción de mesas de trabajo, yo puedo seleccionar una o puedo seleccionar varias. Al tener varias seleccionadas, puedo moverlas. Igual que antes, puedo apretar el Alt para copiar el contenido. Puedo moverlas o puedo seleccionar más de alguna y eliminarla. Nunca voy a poder eliminarlas todas. Siempre me voy a tener que quedar con al menos una mesa de trabajo. Entonces en este momento nosotros tenemos una mesa de trabajo en la que yo puse una letra A. Voy a copiar esa A y vamos a entender que al copiarla yo estaba situado en esta mesa de trabajo y esa A estaba situada en una posición específica dentro de la mesa de trabajo. Siendo más exacto, está en su eje, en su punto medio, tanto vertical como horizontalmente. Está en la mitad de la mitad, al centro completo de la mesa de trabajo. Si yo creo otra mesa de trabajo, voy a decir que voy a crear otra mesa de trabajo de 1500 píxeles por 1500 píxeles, que es la misma medida que teníamos antes. Y esa también la voy a copiar. Entonces yo en la primera mesa de trabajo, seleccionándola, selecciono el elemento que quiero copiar, lo copio, y si me sitúo en otra mesa de trabajo, si se fijan cambia el contorno de cuál es la mesa de trabajo que tengo seleccionada. Siempre la que tengo seleccionada va a aparecer una pequeña línea negra en su contorno. Y yo puedo pegar lo que copié.
pero al pegarlo me lo va a pegar solamente al centro de la posición de la pantalla. Siempre va a pegar al centro de todo lo que yo estoy viendo, no al centro de la página. Pero como esto fue copiado estando al centro, yo puedo pegar en contexto, que se le dice, o pegar en el mismo lugar, que es comando Shift V. Entendemos que copiar es control o comando C y pegar es control o comando V. Eso pega. Pero si yo antes de la V aprieto el Shift, o sea, control Shift V, va a pegar en la misma posición de donde se copió. O sea, si estaba copiada al centro de la página, esto se va a pegar al centro de la página. Y aquí nuevamente puedo pegar al centro de la página. Entonces ahora tengo 3 páginas que son exactamente iguales. Esta fue una manera para llegar a eso. Yo también podría haber simplemente copiado la mesa de trabajo y copiado la mesa de trabajo. Pero de repente yo voy a necesitar solamente copiar un elemento, no la mesa de trabajo completa. Digamos que yo aquí agregué dirección web.cl. Yo estaba haciendo una gráfica y en esa gráfica me di cuenta que tenía que agregar la dirección web. Pero ahora tengo que pegárselas a todas las otras gráficas en las que estaba trabajando. Para que asegurarme que me quede en la misma posición, lo copio y pego en el mismo lugar. Y nuevamente pego en el mismo lugar. Entonces así me quedaron todas con la misma dirección web en la misma posición. Vamos a pensar que esta es la B y esta es la C. Así diferenciamos nuestras mesas de trabajo. Entonces yo, como les decía, puedo tener una buena cantidad de mesas de trabajo en todo el espacio total. Y cada mesa de trabajo puede tener la misma o diferente dimensión. Vamos a las dimensiones. Dije anteriormente que esta mesa de trabajo que yo creé inicialmente medía 1500 píxeles por 1500 píxeles. Me lo muestra en píxeles porque la regla en la que yo estoy trabajando en este documento está en píxeles. ¿Cómo puedo saberlo? Si yo no veo la regla, puedo acceder a ver reglas, mostrar reglas, o comando o control R. De esa manera me aparecen las reglas que están aquí en la orilla. Si yo hago clic derecho sobre la regla, me va a mostrar en la unidad en la que estoy trabajando en este documento. En este documento estoy trabajando en píxeles. Pero yo quisiera, por ejemplo, saber cuánto está midiendo en centímetros, porque esto yo lo voy a imprimir. Accedo a las mesas de trabajo y me va a mostrar que esta mesa mide 52 centímetros por 52 centímetros. Casi 53. Voy a volver a los píxeles. Ahora vamos a ver la exportación de las imágenes. En general, cuando nosotros estemos trabajando en Illustrator es porque tenemos un objetivo, que es poder publicar o compartir o etcétera alguna de las imágenes que estamos trabajando. En este caso yo voy a simular que yo estoy haciendo unos posteos para Instagram de alguna red social, donde tengo la A, la B y la C. Quiero compartirlas y para eso necesito que estén en algún formato de imagen. En general nos vamos a mover entre el formato JPG o PNG. La principal diferencia que tienen ambos es que las imágenes JPG son de fondo blanco y con el formato PNG nosotros podemos acceder a imágenes con fondo transparente. Ya voy a mostrar algunos ejemplos más detalladamente. Entonces yo voy a exportar estas imágenes. Entonces me voy a ir a Archivo, Exportar, Exportar como. Aquí el explorador me va a en primer lugar pedir que le ponga un nombre. Vamos a ponerle ejemplo. Me va a pedir un formato. Primero vamos a ver el formato JPG. Le voy a pedir que exporte todas las mesas de trabajo. O sea, que no me exporte una sola gran imagen, sino que me exporte por mesas de trabajo. Y yo puedo definir si quiero que sean todas las mesas de trabajo o algunas.
algún rango. Yo podría pedirle la 1 y la 3. En este caso las quiero todas, así que todo. Ejemplo, ponemos exportar. Luego me va a preguntar algunas opciones JPG. En primer lugar, el formato RGB, CMYK o escala de grises. Como ya vimos anteriormente, cuando hablemos de imágenes que van a verse solamente en pantalla, vamos a hablarlas en formato RGB. Vamos a definir una calidad, una línea base, dejamos eso estándar, y la resolución. Esto es importante. El estándar es que para pantalla siempre se trabaje en 72 píxeles por pulgada. A veces eso puede ser mayor, a no ser si es que una pantalla es especial y es de mayor resolución. Pero para pantalla vamos a trabajar a 72 píxeles por pulgada. Eso quiere decir que el archivo va a medir lo mismo que medía mi archivo dentro del Illustrator, es decir, 1500 por 1500. Yo podría duplicar eso a media o mucho más en alta. Alta de 300 píxeles por pulgada es el estándar que se va a usar para imprimir. Si la imagen que ustedes están trabajando se va a imprimir, el ideal es que lo exporten a 300 píxeles por pulgada. Más que nada esto lo que está haciendo es definiendo por cuántas veces voy a multiplicar la resolución que tiene mi archivo actualmente. Entonces, como es para pantalla, lo dejamos ahí, ponemos OK. Nosotros podemos ir ahora a la carpeta donde yo exporté y aquí quedaron mis imágenes. Perdón. Ahí quedaron mis imágenes con fondo blanco. Si se fijan, aquí en el archivo yo no tenía nada más que solamente el texto, pero la página era de fondo blanco y se me exportó con fondo blanco. Pero ahora vamos a hacer una nueva prueba donde vamos a ir a archivo, exportar, exportar como. Vamos a poner también ejemplo, pero vamos a usar el formato PNG. Nuevamente mesas de trabajo y todas. Exportar. También me va a preguntar la medida. Vamos a también usar 72 megapíxeles con fondo transparente. Aquí también me permite elegir algún tipo de fondo. Pero vamos a trabajar con el fondo transparente. Y si yo veo, ahora estos archivos están, pero con fondo transparente. Eso quiere decir que si tomo estas imágenes y las pego sobre otras, el fondo blanco no se va a ver. Arrastremos estas imágenes a Illustrator para ver qué es lo que está pasando. Vemos ahora que se pegaron las tres imágenes, pero están con fondo transparente, entonces no se tapan por completo, sino que se cruzan. Vamos a eliminarla. En cambio, si yo hubiese importado las imágenes JPG, estas se pegan con fondo blanco y sí se tapan entre sí. Ahora, si yo quisiera guardar este archivo, me voy a archivo, guardar como. Puedo cambiarle el nombre. Vamos a decir que sea ejemplo 1. Y vamos a elegir Adobe Illustrator. Si yo lo guardo en Adobe Illustrator, lo puedo volver a abrir y editar en el mismo programa, y también lo puedo compartir para que otras personas lo puedan abrir en el mismo programa. Nótese así que va a depender siempre de la versión del Adobe Illustrator en que esté trabajando. Generalmente las versiones más antiguas no permiten abrir los archivos de versiones más nuevas. Bueno, pongo guardar. Y ahora ya puedo ver el archivo que quedó guardado con formato Adobe Illustrator. También puedo, al momento de guardar, puedo elegir el formato PDF, que es un formato que cualquier programa va a poder abrir, no editar, pero sí va a poder abrir. Si lo guardo en formato PDF, me va a preguntar algunas especificaciones,
si yo no toco nada, va a hacer que este mismo archivo sea editable, igual que el formato de Adobe Illustrator, .ai. La única diferencia es que este archivo yo lo voy a poder abrir en cualquier computador para verlo, solamente para revisarlo. No voy a poder claramente editarlo. Pero sí, si yo tuviera el programa Adobe Illustrator, puedo abrir el archivo en Illustrator, aunque sea formato PDF. Ahora voy a hacer un pequeño repaso respecto de la selección y selección múltiple. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos seleccionar un elemento, ¿cierto? Yo puedo simplemente con la flecha negra pinchar sobre un elemento y lo seleccioné. Estando seleccionado yo puedo transformar sus medidas, puedo redondear sus bordes, o al momento de seleccionarlo y sin soltar podría arrastrarlo y moverlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar más de un elemento? Una opción es que yo hago un arrastre con la flecha de selección desde afuera y incorporo dentro del arrastre todos los elementos que yo quiero seleccionar. Entonces de esta manera yo tomo todos estos elementos. Eso puede ser, por ejemplo, tomar todo lo que está en la página o hasta donde yo arrastré. Si yo arrastro y hay elementos que quedan en la mitad, igual los va a seleccionar. Estos elementos, la segunda línea, por ejemplo, no alcanza a estar por completo dentro de mi área de selección, de todas maneras se seleccionan. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero seleccionar algunos elementos, no todos los que están en el área? Una opción es que selecciono el primero y aprieto Shift para ir seleccionando los otros, los que yo quiero seleccionar. Da lo mismo donde estén, y voy de a poco seleccionándolos. Entonces ahora esta selección incluye solamente los elementos que yo fui seleccionando y no el total. Eso mismo funciona si yo tengo una gran selección, que donde ya están seleccionados, yo puedo manteniendo el Shift, puedo ir seleccionando los elementos que quiero que se deseleccionen, o sea que ya no estén dentro de la selección. Puedo deseleccionar varios, y si yo los muevo me doy cuenta que saqué varios elementos, ¿cierto? Entonces primero con el selección por área puedo seleccionarlos todos, o puedo ir de a uno. Con el Shift voy sumando a la selección, y con el Shift también puedo ir restando a la selección. Hay una función que es bastante útil, a la que podemos acceder desde el menú seleccionar. Vamos al menú seleccionar, ponemos mismo, y va a darme varias opciones. En este momento no tengo nada seleccionado, pero voy a seleccionar primero un elemento rojo, uno de los cuadrados que están rojos. Voy a irme a seleccionar, mismo, color de relleno. Yo le di la instrucción entonces a Illustrator a que seleccione todos los elementos dentro del archivo que tenían el mismo color de relleno. En este caso era el rojo, entonces me seleccionó todos los rojos. Lo mismo puedo hacer para otro archivo o para otro. Por ejemplo, digamos que estos elementos son de borde anaranjado. Vamos a engrosar un poco el trazo para que se note más. Y voy a decir que este elemento tiene el mismo borde anaranjado. Entonces voy a seleccionar el primero, me voy a seleccionar mismo color de trazo. Entonces Illustrator tomó todos los elementos que tienen el mismo color de trazo, independiente que el color de relleno sea diferente. Me va a seleccionar todos los que tienen el mismo color de trazo. Pero digamos que ahora tengo varios elementos, unos de borde anaranjado, unos con relleno negro y otros sin relleno. Voy a seleccionar
con relleno negro, voy a selección, mismo, color de relleno y trazo. En ese caso solo me va a seleccionar los elementos que cumplan con ese criterio, es decir, que hayan tenido el borde anaranjado y el relleno negro. Esa es una función muy útil cuando estamos trabajando en un archivo con muchas partes, muchos elementos, muchas figuras. Entonces, para no ir seleccionándolo uno por uno, selecciono el primero y después pongo seleccionar mismo según ese criterio, o el criterio que yo haya preferido. Entonces, para construir tipografías vamos a recurrir a las figuras geométricas más básicas, que son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Desde estas tres figuras nosotros podemos extraer la mayoría de las letras, siempre cuando estamos hablando de las letras mayúsculas. Pero si nos fijamos en estas tres figuras, nos podría parecer que el círculo y el triángulo son levemente más pequeños o más achatados que el cuadrado. Eso pasa porque, aunque sí están teniendo la misma altura, en la percepción del ojo nos hace parecer que fuera más pequeño. Para que eso se pueda corregir, vamos a recurrir a lo que vimos en la clase anterior del ajuste óptico, y vamos a extender un poco el triángulo y el círculo de la altura del cuadrado. De esta manera, aunque sí sean un poco más grandes el círculo y el triángulo, nos va a parecer del mismo tamaño, por el peso visual que tiene. Entonces ahora la tarea que ustedes van a tener es construir con las diferentes figuras geométricas y como puedan, diferentes letras. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una E, yo puedo tomar el asta principal, voy a tomar uno de sus brazos, lo voy a replicar abajo y lo voy a terminar poniendo más abajo. Ahora me quedaron diferentes alturas, que eso puede ser una característica de mi letra, o yo buscar el punto medio para que sea lo más simétrico posible. Entonces ahí yo ya tengo una E. Entonces yo de esta manera quiero que vayan construyendo los diferentes tipos de letras. Por ejemplo, voy a mantener mi asta principal y voy a usar un círculo para hacer una P. Ahora vamos a rellenar un poco estos pedazos para que me quede bien ahí. Queda bien ahí. ¿Cómo hago la extracción? Podría ser con otro círculo. Ahí ya tengo una P. Puedo hacer diferentes tipos de P. Puede que la extracción del centro, la contraforma sea circular. Puede ser también como una D. Muchas formas que yo podría explorar. Entonces yo quiero que de esta manera vayan construyendo varias letras. Algo que les puede ser útil es que con la pluma, yo voy a dibujar la pluma, voy a tener un trazo, voy a elegir un grosor bastante alto, mucho mayor. Entonces yo aquí puedo dibujar mis letras. Entonces yo tengo una N, que algunos ajustes yo podría hacerle. Por ejemplo, que los bordes no sean tan puntiagudos. Puedo aumentar mi grosor. Y tal vez después yo puedo hacer algunos ajustes, pero esto me puede servir como mi esqueleto inicial. Lo tomo, puedo ir a Objeto, Trazado, Contornear trazado. Entonces esta figura que antes era un trazado, era una línea, se convirtió en una figura, en una forma. Y yo ahora entonces puedo empezar a alinear algunas cosas. Yo con la flecha blanca voy a seleccionar este punto y con el Shift voy a seleccionar ese otro, este otro y este otro, y yo los podría mover. Pero más que moverlos, yo voy a irme a alinear y voy a pedir que todos se alineen al punto más bajo entre ellos, que eran los que estaban acá. Entonces nuevamente selecciono todos esos puntos blancos, o sea con la flecha blanca, todos esos puntos,
y que se me vaya al punto más bajo entre ellos. Lo mismo voy a hacer acá arriba, o sea, perdón, acá abajo. Selecciono con la flecha blanca todos los puntos que yo quiero modificar y le voy a pedir que entre todos se vayan al punto más bajo entre ellos. ¿Qué fue eso? Entonces ahí me quedó una N. Con la pluma nuevamente yo podría, por ejemplo, hacer eso, que me queda parecido a una A. Voy a hacer eso sí que sea un trazo, que mida unos 100. Voy a, con las transformaciones que vimos antes, voy a tomar este elemento, transformar y lo voy a reflejar, copiándolo. Entonces voy a tomar este trazo y con las transformaciones que vimos anteriormente como reflejar, o en este caso la O sola para hacer el reflejo, voy a elegir mi eje de reflexión, que va a ser ese punto de más a la derecha posible, y voy a aplicar con Alt y Shift para que sea ortogonal la copia, y ahí me quedó una M. Voy a seleccionar, eso sí, los dos elementos y voy a poner unir. Se unieron entonces en su punto de intersección. Igual que con la N, miré a trazo, voy a cambiar el tipo de vértice para que sea o redondeado o más rectilíneo. Ahí ya me queda un poco más formada lo que yo quería. Creo que voy a engrosar un poco más aún la letra. Y me voy a objeto, trazado, contornear trazado. Este trazo entonces ya no es un trazo, sino que es una figura. Entonces voy a tomar todos los puntos de más arriba, voy a alinear y que se vayan al punto de más abajo. Lo mismo voy a hacer acá abajo, voy a tomar todos los puntos con la flecha blanca, con la A, tomo todos los puntos y pongo que se pongan en el punto más bajo. Entonces aquí ahora ya me están quedando muy similares y tienen la misma altura. Tengo una M y una N. La M yo la puedo convertir fácilmente en una W, aunque tienen ciertas diferencias, pero a esta altura no importa. Y así. Entonces la tarea es que ustedes hagan un alfabeto completo de esta manera, construyendo las letras. No necesito que las escriban desde una tipografía, que las hagan desde cero. Eso fue todo por la clase de hoy. Recuerden hacer los ejercicios de construcción de letras y en realidad cualquier tipo de ejercicio de construcción pueden empezar ya a hacer sus propias ilustraciones digitales o composiciones. Les deseo lo mejor y éxito.